nuevo panel, el sexto panel de las jornadas. Las exposiciones tendrán como tema Transformando el Horizonte, Petróleo y el Nuevo Paradigma Energético. En este panel expondrán Solange Freire, quien es directora del Instituto Altamira Médico, contadora pública, ha participado del programa Experiencia en Innovación de Israel, es emprendedora, innovadora y preocupada por el cuidado de los océanos y el medio ambiente. Juan Ismael Retuerto es ingeniero químico, especialista en energías renovables con más de 20 años de experiencia, socio y director de ENAT Sociedad Anónima, desarrolladora integral de proyectos de energías renovables, producción de hidrógeno verde y derivados en Patagonia, la región de Latinoamérica con mayor calidad de recurso eólico disponible. Ezequiel Cufré es ingeniero y referente de la actividad energética, trabajó tanto en el ámbito privado de una empresa de servicio del Golfo San Jorge, llegando a presidir la Cámara de Empresa de esa cuenca. Se desempeñó como ministro de Hidrocarburos del Chubut entre el 2011 y el 2015. Además fue secretario ejecutivo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Actualmente es miembro fundador de la Asociación Civil Transición Energética Sostenible. Como moderador de este panel estará Alejandro Jones, es licenciado en Economía, magíster en Finanzas, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y es titular en Estudio Independiente de Hidrocarburos y Minería. Los convocamos a los disertantes. Buenas tardes a todos nuevamente. Cambiamos un panel y nos vamos mirando hacia otro lugar, hasta como la último panel, luego tendremos la charla del doctor Dano. Lo que queremos ahora es ver o trascender hacia otro lugar de lo que hemos charlado hasta ahora. Nuestra provincia en los últimos 10 años tiene un PBI un Producto Bruto Geográfico que el 45 y el 50% ha sido explicado por la actividad hidrocarburífera. Eso en nuestra ciudad se transforma casi en el 80%. Por lo tanto, tiene una significatividad importante. Esa situación, al menos en los últimos 15 años, ha producido una merma importante en los niveles de producción, acompañado también en la cuenca, no solo en nuestra provincia, sino en la cuenca. Entonces, nos tenemos que plantear desde hace un tiempo dos cuestiones centrales. Esas dos cuestiones centrales van en cómo innovamos, cómo logramos mayor eficiencia y qué nos espera en nuevas formas de producción para nuestra actividad, pero también pensar en lo que ha sido, creo, la conclusión de todas las charlas que hemos venido viendo, que es en qué otras cosas tenemos que estar pensando y qué forma tenemos de lograr esas otras cosas. Para eso tenemos un panel, muy joven todo el panel. Bueno, Ismael, dejémoslo ahí, no miremos a Ismael. Donde básicamente provienen de la actividad privada y han pasado todos por la función pública, por lo tanto conocen los dos sectores del mostrador, y al cual le vamos a agradecer por sobre todo sus experiencias personales. Vamos a dejar a Solange al principio para que nos haga una pequeña introducción de una visión, y después lo vamos a escuchar a Ezequiel y finalmente a Ismael. Reguardaremos unos minutos finales para preguntas o inquietudes que tengan o comentarios que tengan, ¿sí? Por supuesto, gracias por compartir con nosotros este panel y la dejamos a Solange. Bueno, buenas tardes. La verdad es que celebro que nos hayan invitado a participar en este encuentro que para mí hasta ahora viene siendo súper productivo, escuchando cosas geniales y dándonos cuenta que hay mucho que hacer más allá del petróleo, ¿no? Como se mencionó varias veces, y quizás no se dijo con la palabra exacta, no se dijo como monoproducción y no se dijo como parálisis paradigmática, pero básicamente estamos hablando en Comodoro y en nuestra región de eso, ¿no? De estar quizás con la mirada acortada, diríamos, respecto de aquello en lo que hasta ahora vinimos desarrollándonos. Tuve la oportunidad porque me dieron la posibilidad de, bueno, no sé si esto pasa, vas a tener que pasar. No, el último no. Ah, decime. A ver. Ahí está. Apuntando allá.
Bueno, tuve la oportunidad, porque me dio por allá Natalia la oportunidad de elegir en qué panel quería estar, y la verdad es que de todas las cosas que hago, más allá de ser directora de Altamira y trabajar en salud, soy también presidente de una empresa que se llama Elementa Energía, y es una empresa que está trabajando para construir el primer parque solar de generación distribuida comunitaria de Comodoro Rivadavia y de la provincia. Así que, bueno, un poco para mí, de todo lo que me propusieron, la idea principal pasaba por lo que tenía que ver con el nuevo paradigma energético. Es así que yo dije, bueno, ¿cómo le llegó a esta gente con esto tan novedoso? No sabía que iba a haber gente tan interesante del otro lado. Y mi propuesta es que podamos imaginarnos todos la Patagonia en todo su esplendor. Cierren los ojos y un minuto, o mucho menos que un minuto, y digan, bueno, ¿qué están viendo de esa Patagonia que todos tenemos, que quizás Nelson describió con tanta, con tanta osadía, con tanta belleza, con tanto cielo, y quizás algunos de los otros expositores también lo vieron desde el lugar de no lo estamos viendo, como por ejemplo allá, estamos cerrados en qué es esto y no es otra cosa? Cuando yo imagino Patagonia, me imagino un montón de cuestiones, y un poco esta es la propuesta que vengo a hacerles yo hoy. El montón de cuestiones son ríos en los que podamos ir a pescar, son generadores eólicos que estén produciendo energía limpia, son, por ejemplo, un mar que esté lleno de peces con una pesca que podríamos decir segura y con cero descarte, es el viento disfrutado a través de lo que es el turismo, y es un montón de cosas que podemos hacer en este territorio tan vasto y de alguna manera tan productivo que estamos dejándolo pasar, como que no estuviéramos viendo qué es lo que tenemos alrededor y se nos está pasando una oportunidad que es maravillosa. Entonces dirán, ¿por qué se le ocurrió a esta chica poner una vaca verde? Se mencionó a lo largo de toda esta jornada lo que tiene que ver con vaca muerta, con de alguna manera y tangencialmente todos los recursos que se está llevando Vaca Muerta, el petróleo, la energía, diría yo, de la vieja era, la que tiene que ver con el carbono, y que va de alguna manera a contramano de todo aquello que se está tratando de hacer con objetivos 2030, que están a la vuelta de la esquina, 2050, y la descarbonización de la economía, ¿a dónde queda?, me pregunto. Entonces, mi propuesta es compartir con ustedes, más que una reflexión, un llamado a la acción. La agenda global instala la transición energética para ir variando de energías como las del petróleo, por ejemplo, hacia las libres de contaminación. Y la idea es que podamos pensar un Comodoro y una región que sea una vaca viva y que sea una vaca verde, que de alguna manera produzca energía para nuestra propia utilización y para el mundo de un modo mucho más saludable, y que acompañe de alguna manera a lo que tienen que ver con el Acuerdo de París, que seguramente todos ustedes ya saben de qué estoy hablando. Entonces, lo que yo quería decirles es cuál es la realidad. Nos hablaron de muchas realidades a lo largo de esta tarde, y me pregunto yo si realmente estamos viendo que la matriz energética de hoy sigue dominada por los fósiles, y la vaca muerta, de la que tanto estamos hablando, está más viva que nunca, chupándonos los recursos de un buen modo, porque realmente eso tiene que ver con cuestiones geopolíticas, con impuestos que se pueden recaudar, con gente que está trabajando. Pero ¿qué es lo que hacemos? Me pregunto yo, ¿cuál es nuestro plan? Y por eso queremos pasar a ser considerados nosotros, porque yo también formo parte, como el resto de los panelistas, de la Asociación TES de Transición Energética Sostenible, como una vaca viva, una vaca lechera, una vaca verde, que nos lleve hacia una transición energética y que sea esta la gran inversión estratégica para nuestro desarrollo regional. Y en ese camino, ese video me encantó, para que piensen cuál es la realidad, porque es un video que armé en el lago Fontana un día que estaba más que planchado. La realidad es que el lago es arriba, les quiero decir, ¿no? El lago es arriba. La idea es que necesitamos salir de la parálisis paradigmática de tantos años de producción, y esto que estamos viendo así con esta imagen de camino que me busqué por ahí, nos dice que hay un enorme camino por recorrer, que hay muchísimos desafíos por afrontar, que hay muchísima tecnología por desarrollar,
que hay muchísimas cosas por inventar y que hay muchas soluciones que tenemos que seguir buscando para lograr construir este futuro. Desde ese lado es que los invito a repensar el futuro económico de nuestra región ahora, porque entendemos nosotros desde TES y particularmente yo desde la empresa que lidero, que es esta que está trabajando con el primer parque solar de generación distribuida comunitaria, entender que en eso que tenemos que repensar tenemos que plantearnos un montón de cosas para abrir todas esas posibilidades que de alguna manera el petróleo no nos dejó ver en todos estos más de 100 años. Pero no es que el petróleo no dejó nada, ni como dijo alguien por ahí, va a desaparecer en el corto plazo. Creo que fue Leandro que dice, estoy hace 20 años que me dicen que se termina y 20 años más y estoy empezando los próximos 20 en los que me dicen que se termina. Lo cierto es que el petróleo no se termina, tiene para bastante y va a acompañar este proceso de transición energética del que estamos hablando. Pero en ese bastante también tiene mucho que nos ha dejado. Nos ha dejado gente formada, gente sabiendo trabajar con redes eléctricas, ingenieros que conocen de la zona, gente que entiende de los vientos, gente que entiende la meteorología, una ciudad preparada para la metalmecánica de lo que haga falta, no únicamente del petróleo. Y la idea es acompañar a todo esto que el petróleo nos deja, porque sumado a todo eso nos deja la enseñanza de que como hace 100 años pudimos ser líderes en la transición energética mundial, hoy podemos tomar las riendas de todo eso que supimos construir para ser nuevamente los líderes o los grandes players en esta transición energética que se plantea en este momento. Me gustaba compartir, porque con tanto de tecnología que se iba a hablar, no quería dejar esto afuera, a un enorme y genial investigador que trabajó muchísimo y que trabajó muchísimo en Comodoro, fundamentalmente con el tema del hidrógeno. Él no solamente Elon Musk ha compartido con él, con Juan Carlos Bolsich, muchas de las ideas que pregona. Muchas veces nadie es profeta en su tierra. Es una persona que actualmente todavía está vivo, es un genio que ayudó a desarrollar el hidrógeno, en el que hace más de 20 años, no quisiera equivocarme, Comodoro es líder, no únicamente en la Argentina, sino que en el mundo. Hace quizás más de 20 años ya, Comodoro daba cátedra de hidrógeno en los enormes encuentros que sucedían, donde era uno de los 3 principales expositores. Y sin embargo, esta personita sencilla, que quizás muchos de los presentes conocen, es acompañado en sus ideas por Elon Musk, que es tan mentado en esta época, en donde coincide acerca del próximo problema global. Y dicen ambos que las redes eléctricas no soportarían tanta demanda como la que se está gestionando o utilizando y generando. Y a su vez, Juan Carlos dice que es tanta la energía que proviene del sol, el viento y los ríos, que por más que se pierda mucha y la eficiencia no sea la ideal, estamos hablando de un bien infinito. Y un poco esta es mi propuesta, ¿no? Acercarnos a esta idea de que si lo intentamos, y por más que en un principio no logramos la eficiencia que estamos buscando ni los resultados que se persigan, porque por supuesto estaríamos siendo punta de lanza en un montón de cosas que están sucediendo a nivel global, podríamos dar enormes respuestas. En esto yo les diría que Comodoro, y me gusta contarlo así, se enfrenta a una crisis. Comodoro, la región, el país, la coyuntura, el mundo, las guerras, y en realidad el ser humano siempre está en crisis. Pero lo cierto es que las crisis traen cambios de paradigma. A su vez, las crisis traen cambios en las maneras de pensar. Durante toda la tarde se habló mucho que en muchos de los sectores estamos en un cambio de paradigma. Y digo yo, ¿qué nos está queriendo decir esto? Y seguramente, si tenemos en cuenta los cambios en la manera de pensar, nos vamos a dar cuenta que hay que tomar el riesgo de esos cambios para elegir nuevos caminos y tomar definitivamente el desafío. Porque tomar esos nuevos caminos nos va a llevar a tomar acciones distintas y, por supuesto, a obtener resultados diferentes. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo.
Entonces, pasar un poco a qué es lo que a mí me convoca, porque los demás son muchísimo más técnicos que yo en cosas más grandiosas, pero quería contarles un poco qué es lo que implica la generación distribuida y básicamente la generación distribuida comunitaria, que tiene una diferencia fundamental. Cuando hablamos de generación distribuida, estamos hablando, por ejemplo, de un molino o un generador o un panel solar en el techo de la casa o en el techo de la oficina, o varios, o unos cuantos, o bastantes. Pero cuando hablamos de generación distribuida comunitaria, estamos hablando de juntarnos varias personas que quizás no tenemos espacio en el techo, o vivimos en un edificio, o tenemos una empresa que se dedica a otra cosa y no tenemos ganas de trabajar en el mantenimiento de los paneles o de lo que sea, reunirse en un espacio común a generar energía cerca de los puntos de consumo, ¿sí? Entonces, el primero de los beneficios de la generación distribuida es la disminución de emisiones, la desaceleración del cambio climático, la puesta en valor de los recursos territoriales, yo no diría renovables, altamente renovables e infinitos, el ahorro de inversiones, transmisión y distribución, porque cuando se trabaja de manera comunitaria bajan muchísimo los costos de mantenimiento, se trabaja mejor en la distribución, se ahorra, por supuesto, lo que tiene que ver la pérdida en la distribución o en el traslado de la energía, porque mientras más cerca está el punto de producción respecto al punto de consumo hay muchísima menos pérdida, y esa es la idea cuando se trabaja en generación distribuida, tener el principio de que hay que intentar que estemos cerca de los puntos de consumo para evitar el traslado a grandes distancias. Otra cosa es, bueno, esto ya se los dije, la pérdida de transporte a largas distancias. Tener esta generación distribuida en las ciudades permite que el sistema eléctrico sea más confiable y resiliente, porque quizás mientras toda una red se cae, el sistema que está inyectando en otro lugar sigue funcionando. Si una fuente falla, las demás pueden seguir generando para el consumo de la localidad o en la medida que sea necesario. O, por ejemplo, en aquellas industrias que sean críticas, como puede ser, por ejemplo, la industria de la salud. Y se reduce de esa manera el riesgo de interrupciones. Hay un ahorro para los consumidores porque se puede generar electricidad y reducir la dependencia de la red a nivel nacional. Esto se traduce en ahorros en la factura, pero como todos saben, y creo que casi todos son de Comodoro, seguramente esto también se traduce en el ahorro de la factura de la sociedad cooperativa a sus propios proveedores. Hay una independencia energética, de alguna manera pasamos a ser más autónomos como localidad, porque hay una generación local que reduce la dependencia de esas grandes centrales y de alguna manera estamos promoviendo la autosuficiencia. Y por último, la flexibilidad y la escalabilidad de este tipo de productos, como el de los parques, es sumamente accesible porque nos permite ir avanzando de a poco si no se puede hacer la inversión en su totalidad, o sumar a nuevos generadores y seguir ampliando algo que en su momento se haya pensado a una escala determinada. Y bueno, en definitiva, esto genera nuevas fuentes de empleo que se pueden calcular desde el tiempo del proyecto mismo hasta la construcción, hasta el posterior mantenimiento, hasta lo que tiene que ver con la administración. Es decir, que una vez que se genera una fuente de trabajo o un proyecto de este tipo, es como que se abren un montón de posibilidades alrededor de esto, incluso aquellas que hoy no podamos imaginarnos, porque de repente no les mencioné en ese lugar que tengamos que trabajar con gente de sistemas, pero seguramente la información lo requiera, la sistematización del parque, es decir que se abre de alguna manera una industria similar a lo que conocíamos, pero un poco distinta, que nos abre nuevos desafíos. Más allá de que yo pienso que nosotros como comodorenses, que somos súper resilientes, por ahí alguien dijo que el campo era duro, que el viento, que el clima y demás, y eso también es una fortaleza para mí y una enorme oportunidad que nos enseña a salir adelante por más que llueva, haya viento, por más que se vuelen los árboles en el bulevar, no importa nada, vamos para adelante. Yo creo que no solo sobreviviremos con esta fortaleza que tenemos al naufragio, sino que podremos alcanzar territorios que ni siquiera imaginamos. Porque después de este embate que nos da
globalización, la coyuntura económica, el cambio de gobierno, otra vez el cambio de gobierno, qué es lo que quieren hacer o no respecto de las leyes que necesita el puerto o el hidrógeno o demás, es como que venimos fogueados, así que me imagino yo que después de todas estas cosas, como todos los argentinos, vamos a salir fortalecidos creando nuevas soluciones para que Comodoro y la región pueda crecer. Y un poco para terminar, y espero que con esta presentación los haya invitado a recorrer un poco metro a metro los kilómetros de inmensidad que tiene nuestra provincia. Dije, bueno, pero esto tiene que ver con economía. ¿Cómo le saco a la gente de TES que viene trabajando un montón, sobre todo los que más conocen técnicamente, algo que tenga que ver con los números y que les baje un poco a la idea de qué es lo que tiene que ver esto con la economía? Con la gente de TES, que hay algunos de los desarrolladores acá como Ismael, Rolando, han estado trabajando en esto en algunas presentaciones que hicimos, por ejemplo, para periodistas. Ezequiel también es gente que conoce mucho del tema, o por lo menos desafía el conocimiento que tenemos actualmente respecto de este tipo de industrias. Entonces, acá hay algo que me gustaría darles, yo se los voy a explicar sencillamente, pero van a poder ampliarlo seguramente si tienen muchas más dudas con ellos. Nuestro ejercicio fue mirar la provincia de Chubut e imaginarnos dos hubs que trabajaran en energías limpias para la provincia. Si ustedes ven esas dos cositas, que parece como que alguien pegó mal un Sintex arriba del plano y quedó ahí, estamos hablando de 1,4 y 1,1 superficie del total de la provincia, es decir, un 2,5 de la superficie de Chubut. Podría generar con esta visualización que se hizo 13.000 megawatts de potencia generados, y si yo esto se los pongo en escala nacional, se sabe que enchufar a la Argentina nos lleva aproximadamente de 35.000 a 40.000 megawatts de potencia. Es decir, que con un 2,5 de la superficie de Chubut podríamos estar generando el 25% de la energía que necesita nuestro país. Por supuesto que con enormes esfuerzos, pero no tanto, podríamos llegar a multiplicar esto, diríamos, todas las veces que hiciera falta, porque estamos hablando de una superficie de baja densidad poblacional, de vientos permanentes, con la costa muy cercana, es decir, con la posibilidad de utilizar el agua de mar, generar baterías de sal y todo lo que no tengo yo las respuestas, sino que un poco la idea es dejar en cabeza de ustedes qué es lo que se puede generar a partir de esto, que es un poco lo que nosotros estamos proponiendo. Si nosotros esto lo convertimos en aerogeneradores, para que tengan un número, aproximadamente nos implica 3.095 aerogeneradores. Y me lo salteo. Estamos hablando de 632.000 toneladas de hidrógeno verde. Y acá voy a hacer foco en que estoy hablando del hidrógeno verde, no del hidrógeno azul, que es el que se propone en Neuquén, en Vaca Muerta. Estoy hablando de hidrógeno verde, que es de alguna manera el que el mundo está requiriendo, porque por más que nos esforcemos en seguir produciendo, diríamos, aquella energía que necesitamos y que, por supuesto, como dice allá la profe de Economía, no estamos dispuestos a bajar la calidad de vida, y entonces, ¿cómo nos movemos con lo que el mundo necesita? Hidrógeno verde y no azul, es decir, un hidrógeno que está desde sus comienzos generados simplemente con aquellos insumos que nos van a permitir producir un hidrógeno que no sea contaminante, y ayudar de esta manera con un 2,5 de la superficie de nuestra provincia a cambiar la realidad de la descarbonización de la economía mundial. Si sigo con esto, y como sé que a los contadores, excepto a mí, le gusta bastante el tema de los números, yo soy malísima, por eso los traje anotados, estamos hablando aproximadamente de una inversión de 32.500 millones de dólares. Y esto, bueno, los chicos apostaron a mucho más, y en este mucho más dejo este resumen de la visualización que hicieron, en la que, para que se hagan una idea de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de fuerza laboral, o de qué manera esto derrama
en la economía, en el día a día, en lo que nos preocupa, en cómo vamos a hacer mañana, cómo van a hacer nuestras familias para ir al supermercado, quién paga las cosas para que el niño vaya al colegio, estamos hablando aproximadamente de una fuerza laboral durante 3 años de 1.050 personas trabajando en los parques, 400 personas trabajando en las redes eléctricas, 400 personas trabajando en lo que puede ser la planta de hidrógeno verde, 500 personas trabajando en los puertos, que el puerto se ve que no fue nada más a esto, no fue nada más a la pesca, sino que hay otras posibilidades para nuestros puertos, por supuesto. Y hablamos de una fuerza laboral estimada de 2.350 personas al año, que una vez que esto quedara funcionando, se podría estimar que estamos hablando de una fuerza laboral para operar un parque en funcionamiento que estuviera en estos números. 866 personas para 3.095 aerogeneradores, 30 personas para el tendido eléctrico, 40 para el manejo de la planta de producción de hidrógeno verde y quizás la combinación o la conversión, no sé si lo digo bien, a nitrógeno para que esto pueda ser transportado y exportado al mundo, y 130 personas en lo que fueran los puertos, lo que nos lleva a bajar a los 3 años, en un ejemplo como este, a 1.066 personas trabajando de manera permanente. Así que, bueno, es esto lo que quería compartir con ustedes. Mi objetivo es no solamente contarles esto, sino, como decía por ahí este chico Fede que habló más temprano, perseguir un propósito. La verdad es que el propósito que yo persigo y que lo tengo desde hace un montón de años es el de torcer esa monoproducción que tiene Comodoro, y mi objetivo, no sé si muchos de ustedes la hayan visto, la película que se llama El Origen, ir al origen de la cabeza de cada uno de aquellos que piensa que lo único que podemos hacer es producir petróleo, a darnos cuenta que si cambiamos el chip se abren un montón de posibilidades que las teníamos ahí al alcance de la mano y que con esta anteojera quizás no estamos pudiendo verlas. Muchas gracias. Gracias. No pude asistir a toda la jornada, con lo cual trato a lo mejor de hilvanar algunos conceptos y ojalá sirvan, porque he visto que ha sido muy nutrido, muy amplio. Mi reflexión quiere llevarlos, lo que interpretamos desde TES, a su vez cada uno de nuestras experiencias profesionales que estamos llevando a cabo o adelante con el tema de renovables, es mostrar o tratar de mostrar por qué creemos que esta es una alternativa única, quizás la última alternativa del siglo para la región, con alguna diferencia central respecto a lo que pasó con el petróleo, o lo que pasa. En esta actividad, Solán nos ha anticipado un poco en grandes números qué es lo que se podría visualizar, pero la diferencia que debemos considerar es la siguiente. Todavía el mundo está caminando hacia la transición. Yo diría que recién empieza, y como también se dijo bien, los hidrocarburos fósiles van a seguir estando. Pero para nosotros, Patagonia, para Argentina, la oportunidad va a estar a partir de, precisamente, de las renovables. No en forma absoluta, pero sí es una característica distintiva de nuestra región. Entonces, a diferencia del petróleo, que en general fue una actividad que vino desde otros lugares y ya, digamos, desarrollada y que se fue desarrollando, tecnificando más, pero básicamente los conceptos llegaron desde otro lugar, esta tecnología está madurando en el mundo. Y entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que es factible si logramos un ecosistema, si logramos una interacción correcta entre el sector público y privado, entre la academia y la experiencia, entre las pymes y el sector del trabajo, etcétera, podemos generar vuelvo a repetir la palabra, un ecosistema que habilite a que la región reciba inversiones. No van a solamente
por el extraordinario recurso que tenemos, que tiene la región, no van a venir las inversiones, porque más allá de lo macro, inclusive de lo macroeconómico, que también es cierto, la seguridad jurídica, además de eso, hace falta una vocación para generar oportunidades. Entonces yo quiero explicar dos cosas, por lo menos en una primera parte, tendría algunas cosas más para decir. Yo quiero dejarles el concepto de Patagonia energética renovable, Patagonia energética como un conjunto y Patagonia digital. De eso voy a hablar algo después. ¿Qué es Patagonia energética? Es darnos cuenta que podríamos ser un polo mundial, un polo regional, por supuesto, de desarrollo integrado. El hidrógeno viene a reemplazar algunos usos de la energía fósil, no todos, ni todos los usos ni en todos los sitios. El hidrógeno tiene un gran poder energético, pero tiene una serie de limitaciones, que son básicamente que hay que trabajarlo a gran presión y a muy baja temperatura, con lo cual prácticamente es antieconómico y muy dificultoso mover ese producto, exportarlo. Claro aquí ya que este no es una industria extractiva, como por allí se piensa, esta es una industria productiva. El hidrógeno hay que producirlo, no está libre, está siempre ligado a otro componente. Entonces, primera definición. Segunda, si no hay forma de mover el hidrógeno en forma económica y logísticamente aceptable, hay que ir a un derivado. Entonces los derivados toman importancia. Los derivados son los derivados que pueden ser los más avanzados, los combustibles. Se ha hablado aquí, lo decía Solans, del amoníaco. El amoníaco es en sí mismo un combustible, puede ser un combustible para barcos de grandes calibres, grandes portes, también es fertilizante. Pero lo más novedoso, les anticipo, en pocas semanas vamos a dar a conocer un proyecto en el cual estamos trabajando con distintos especialistas, que es un combustible con una destilería de petróleo sintético que podríamos llegar a desarrollar en Chubut, en algún lugar de Chubut. Entonces, hay que aprovechar que la demanda, bien dijo Solans, la demanda del hidrógeno azul, que aprovecho a contestar porque me preguntaba que hiciéramos esa referencia. El hidrógeno azul es el hidrógeno que se produce o hidrógeno gris con captura. El hidrógeno se produce en este momento en Argentina y se usa en la metalúrgica, se usa en la industria química, pero proviene todo del gas o del hidrocarburo. Es gris, se le llama azul cosméticamente porque se dice que tiene captura. El verde tampoco tiene color, pero el verde es de energía renovable. Nuestra gran potencia, eso es lo importante que las autoridades y todos nosotros tenemos que entender, es que a Argentina y a Patagonia le van a venir a buscar productos verdes, no le van a venir a buscar los derivados del hidrógeno azul. Entonces, esa es nuestra oportunidad, la especialidad de generar una carrera. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que preparar al funcionariado provincial y municipal, los controles, las tareas de seguimiento de toda la trazabilidad del producto, las especializaciones que va a haber que hacer para todos estos productos, todos estos procesos industriales, es muy importante. Nosotros podemos convertirnos, porque el mundo está empezando recién la rueda del desarrollo, si sabemos ligarnos, consorciarnos, las universidades, las empresas, los gobiernos, con sus pares europeos, japoneses, coreanos, vamos a poder estar realmente en la cresta del desarrollo, no queriendo hacerlo todos nosotros, sino coparticipando, consorciándonos y haciendo desarrollos tecnológicos conjuntos. En eso yo tengo mucha expectativa que eso se pueda hacer en los próximos años. También hay que decir que no va a ser inmediato esto. Y el último concepto, si me permitís, si no lo dejo para después, lo de digital. Lo digo porque a lo mejor puede interesar a alguien. Si nosotros tenemos toda esta capacidad de generar energía y derivados, combustibles sintéticos, para barcos, para aviones, para autos, no autos, pero para camiones esencialmente, ¿por qué no utilizar para otra cosa ese producto? Les dejo esto que a lo mejor lo han escuchado. Data centers con energía renovable para inteligencia artificial generativa. ¿Qué es todo ese tremendo palabrerío?
bueno, lo que por ahí el presidente ha dicho que podría hacerse en Vaca Muerta. Yo creo que no es así. Vaca Muerta es utilizar energía del gas, del petróleo, para alimentar los grandes centros tecnológicos o data center, que es en definitiva el herramental de la nube. La nube es grandes computadoras que están en la Tierra. ¿Qué es lo único que necesitan? Energía y fibra óptica para salir. Fibra óptica, podemos transportarla con la fibra actual, y si no podemos tender un cable subacuo desde aquí del Golfo San Jorge hasta Las Toninas, que es San Clemente del Tuyú, y estamos conectados con el mundo. ¿Qué necesitamos? Cientos de megas totalmente verdes, que esto es lo que el mundo está buscando, y al lado de eso, con más énfasis pongo todavía que lo que dije anteriormente, podríamos generar los centros, yo les llamo SIC, Chubut Innovation Center, Centro de Innovación Chubut. ¿Por qué? Porque creemos que podemos tener, al lado de esa energía, al lado de esa capacitación, si nos preparamos, esto va a ser muy rápido, si pudiéramos montarnos a esa ola. Estoy hablando de los próximos 5 años, nada más o antes. Es decir, podríamos estar con nuestros jóvenes, si hacemos la revolución en la escuela secundaria para empezar a preparar a los chicos con esa vocación y luego la universidad, va a haber muchísima tarea. Y sobre todo les quiero decir el emprendedurismo, la innovación, las pequeñas empresas que se puedan generar a partir de esa capacidad energética y que generar, así como había hubs industriales, desde el hidrógeno hub informáticos, grandes centros computacionales. Ese es, podemos hablar de algo más, pero quería compartir esto como un desafío que nos llega a todos los niveles de la sociedad, pública, privada, científica, académica, laboral y tecnológica. Gracias por ahora. Tenemos por lo menos un horizonte y una luz donde decimos, hacia ahí por lo menos estamos viendo que queremos ir, ¿sí? ¿Y qué nos va a reclamar el mundo? En el mientras tanto, aunque esto no es el futuro, lo que acaban de comentar, lleva muchísimos años, solamente que se va trabajando a un nivel pequeño y se va creciendo. La investigación hace muchísimos años que ya está, pero necesita otro impulso. En ese mientras tanto, seguimos viviendo de nuestro oro negro y aprovechamos que lo tenemos a Ezequiel, que viene de la actividad privada, conoce el trabajar día a día en esa extracción, ha pasado por la función pública, y decir, desde los últimos 15 años tenemos una preocupación importante, que es la caída de la producción, y eso se ve reflejado en nuestra economía diaria como efecto derrame cada vez más fuerte. Ya no soñamos en un horizonte que sea cómo damos vuelta a esto y cómo empezamos a crecer o aumentar los niveles de producción, sino creo que estamos viendo otras cosas. Entonces, la pregunta para Ezequiel y escucharlo es, ¿cómo vemos ese futuro en esta transición que va a ser unos cuantos años, desde tu visión y desde tu experiencia? Gracias, Ezequiel. Bueno, gracias, Ale. Dejó muy alta la vara Ismael, así que ahí vamos a tratar de mixturar un poco. También participo en TES y es un debate permanente y es algo que inculcamos o que pretendemos fijar una posición, el decir que una cosa no reemplaza a la otra, ¿sí? Como región. Nosotros tenemos que entender que cuando, primero me gusta el título de la jornada, la transición o el cambio de paradigma productivo para la región, que es lo que tenemos que estar pensando, porque hay un horizonte de cambio fuertemente que la humanidad lo reclama, ¿sí? No es que uno quiere cambiar o porque el petróleo se está agotando. Parafraseando a un amigo que está presente, algo que me dijo siempre es, la edad de piedra se terminó y no porque las piedras se terminaron. El petróleo en la región tal vez está cayendo y no porque el petróleo no está presente. La región tiene las reservas de petróleo certificadas más grandes de la Argentina. Lo que nos cambia es un proceso tecnológico. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Vaca Muerta estuvo siempre, tal vez no se tenían medido los recursos,
pero Vaca Muerta se conocía que estaba la roca formadora y con la tecnología disponible que estaba en ese momento no lo podían hacer productivo, ¿sí? O de manera económica no podían poner un barril de petróleo en la superficie. En ese momento, incluso Alejandro me pidió que cuente alguna experiencia personal, ¿no? Me tocó ser funcionario público de la provincia en el sector, en petróleo, y recuerdo que iba a Buenos Aires y veía los aviones y los congresos llenos de todos buscando la arena para el fracking, la arena. Yo decía, Neuquén no existía, o sea, tenía 18% de participación. El Golfo tenía 56, 60%, o sea, éramos estrella, ¿no? En ese momento. Pero ¿qué estaba haciendo la industria? La industria estaba desarrollando tecnología. Y apareció el fracking y logró manejar el fracking, que es el proceso tecnológico, ¿sí? No apareció el recurso, apareció el proceso tecnológico a través del cual logró poner de una manera económica un barril de petróleo en la superficie. Y lo hizo tan competitivo que hoy, para que ustedes tengan una dimensión, Vaca Muerta pone el barril de petróleo a $8 y el Golfo San Jorge necesita $30 para ponerlo. Entonces no es que el petróleo en la cuenca del Golfo San Jorge se está terminando o es maduro, como dicen. Madura es la tecnología, no la cuenca. Entonces, para nosotros volver a ser competitivos, necesariamente tenemos que ponernos a trabajar en la tecnología, ¿sí? Ayer leía justamente un post de un profesional. Por supuesto que después va a haber una cuestión de recursos, ¿no? Vaca Muerta es un yacimiento de clase mundial, difícilmente si logramos mejorar el proceso tecnológico, vayamos a competir contra Vaca Muerta. Pero lo que quiero dejar como enseñanza o como mirada es que mejorando el proceso tecnológico vamos a ser más competitivos y vamos a rejuvenecer nuestro yacimiento, para hablar más o menos en la misma sintonía. Un proceso es, por ejemplo, la recuperación terciaria, el manejo de los polímeros, que logró dar un salto de producción y logramos ser más competitivos que otros campos maduros que no tienen terciario. Iba a decir, en el manejo de la tecnología, por ejemplo, leí ayer un post que decía, Cerro Dragón está instalando 12.000 sensores para hacer mediciones predictivas y anticiparse a las maniobras que tiene que hacer. Bueno, ahí están invirtiendo en tecnología, por ejemplo. La otra tecnología es Manantiales Ver, que está de alguna manera exitosa desarrollando la terciaria. Eso es lo que yo al menos les puedo compartir, que veo hacia adelante. Va a llevar una carrera. Vaca Muerta logró descubrir su proceso tecnológico en 10, 12 años. No es que vieron que tenían que hacer eso y es de la noche a la mañana. Fue un proceso. Y el Golfo San Jorge o los yacimientos maduros tendrán que lograr innovar en tecnología para poner un barril de petróleo de manera más económica en la superficie y ser competitivo, que va a ser la manera que puede atraer inversiones. Por lo tanto, mientras tanto, los recursos esperarán 3.000 metros bajo tierra aproximadamente, 1.800 en otros lados, esperarán ahí a ver quién descubre una forma económica de extraerlos. Eso es la diferencia, pero tenemos que ser conscientes que en nuestra región eso nos está pasando y que va a pasar un proceso de 10 años que difícilmente tengamos un impacto económico creciente. Vamos a estar en un amesetamiento de ingresos y tal vez nos cueste, nos va a costar sostener esa inversión. Eso es lo que yo veo que en la región va a pasar. Y claramente tenemos que poner en discusión, y creo que es el punto en común que encontramos desde TES particularmente, de que este proceso, ¿cómo lo vamos a liderar? Porque acá lo que faltan son liderazgos, ¿sí? Tenemos que definir y ser protagonistas de ese liderazgo para el cambio de paradigma productivo de la región. En todo sentido, cambio de paradigma productivo en el principal recurso que hoy tenemos, que es el petróleo, para poder poner el barril de una forma económica y aprovechar los ingentes recursos renovables que tenemos, que claramente podemos ser competitivos, pero nadie lo va a pensar por nosotros. Tenemos que ser los paisanos que estamos en esta tierra los que tenemos que asumir ese desafío y ser protagonistas, porque Vaca Muerta difícilmente, tomando lo que decía Ismael,
difícilmente vaya a pretender generar energía para la nube, ¿no? La inteligencia artificial con energía eólica. No tiene los vientos que lo hagan viable, no tiene los vientos que hagan el mega verde económicamente sustentable. Tiene que usar energía gris o azul. ¿Quiénes pueden poner un mega verde para producir energía y alimentar la inteligencia artificial, los algoritmos? Bueno, claramente los que tienen recursos renovables como nuestra región. Y eso tenemos que decirlo, eso tenemos que educar y concientizar, eso tenemos que hacerle llegar a las autoridades, a los inversores, tenemos que delinear un plan para mirar el futuro. Ismael mencionó una frontera de 5 años, ¿no? Solange mostró un trabajo concreto de innovación en la región. Pero para llegar a la carrera en 5 años tenemos que empezar a trabajar hoy. Porque si empezamos a trabajar dentro de 4, van a ser 5 años después, o las inversiones van a ir a otro lugar. Entonces tenemos que ser conscientes que cuando salgamos a buscar las inversiones, si pusieron esa inversión en Latinoamérica, disputamos claramente. La Patagonia también es chilena y podemos ver los proyectos que se están montando en Chile y están atrayendo inversiones. Bueno, ¿quiénes tienen que liderar ese proceso? Nosotros mismos, porque somos los que pretendemos transformar la región, pretendemos cambiar el paradigma productivo y tener nuevos ecosistemas productivos, por supuesto. Y mientras tanto, porque el mundo tenemos que entender que pretende cambiar la fuente de energía y que sea amigable con el medio ambiente y va hacia una transformación de consumo de energía renovable, en el mientras tanto tendremos que anclarnos con las experiencias que tenemos en nuestra región, como mencionó Solange. Los diferentes profesionales, creo que debe haber un profesional que se formó en el Golfo San Jorge en cada cuenca petrolera del mundo, ¿no? Generamos conocimiento permanentemente y fuimos capaces de resolverlo desde esta tierra, desde esta región. Bueno, creo que tenemos los profesionales suficientes para emprender ese desafío y claramente poder liderarlo. Eso veo que nos va a pasar, Alejandro, más o menos. Gracias, Ezequiel. ¿2 minutos más? Ya hace rato que me estaban... Dejamos 2 preguntas abiertas por si alguien quiere. Una, ¿cómo no? Sí. 2 porque me limitaron. Bueno, realmente esta transición, como dijiste vos, el título está muy bien. Y tenemos que ser críticos de nosotros mismos. Nosotros tuvimos la suerte, quien vos mostraste, Juan Carlos Boucit, es presidente de Latinoamérica de lo que es el hidrógeno. No, nosotros con Horizon lo único que nos faltaría para hacer un agua ecológica es tener energía limpia. Vino a Río Mayo, se quedó, ve el potencial que tiene la zona, el corredor bioceánico, que lo tenemos acá después del canal de Panamá, que hablamos, que es verdad, que asfalto, hay que empezar a usarlo ahora. Los puertos de Chacabuco de agua profundo, 7 días menos de navegación a todos los países asiáticos. El ministro de Energía de Japón estuvo acá. Nosotros con Juan José participamos en una invitación al Balseiro donde se hizo estas cosas. Y nada, el recurso natural es de acá, del límite, 150 kilómetros al norte en Chubut y a Santa Cruz están los mejores vientos del mundo. Los japoneses hicieron una prueba y en el 2018 habían elegido 4 países, Canadá, Australia, Noruega y la Patagonia Argentina. En enero descartaron a Noruega y Australia y en diciembre de 2018 se comprobaron que en este lugar están los mejores vientos del mundo. Nada, es para aprender. Después, en cuanto a otra crítica que quiero hacer, es la minería, ¿no es cierto? Que se habla, y lo que había dicho al principio, capaz que estoy equivocado, ¿no? Pero el conocimiento da poder. Chubut, el proyecto Navidad es porque se descubrió en una fecha de Navidad y es entre la primera y segunda mina más importante a nivel mundial. Así como está el macizo del Deseado, que son 60.000 kilómetros cuadrados, Chubut tiene el macizo de Patagonia. Y no tenemos un ingeniero en minería. Es como que yo venda agua y mi hija, no sé, claro, tome Coca-Cola. Entonces, como sociedad tenemos errores, ¿no? Porque somos, no sé si se dará o no,
pero estamos pisando riqueza. Y para eso hay que tener conocimiento, nada más. Eso. Cortito. Solange, Ismael, lo que ustedes están proponiendo es que necesitamos 30.000 millones de dólares para inscribir a la región patagónica central en la economía digital. ¿No? No, eso... no, son dos conceptos, Jorge. Primero, ese es el potencial de energético que se puede conseguir, pero con una cuenta, como mostraba Solange, muy moderada. ¿Qué quiere decir? Esto es para mostrar el potencial de Patagonia. Ahora, esa energía la podemos usar en muchas cosas, en muchas. La más chiquita es esta que dije al final, digital. Lo otro son productos derivados del hidrógeno. Aprovecho ya que se habló tanto de paradigma, que una cosa que decimos desde TES siempre, últimamente por lo menos, es cambiemos el paradigma de que todos nos criamos en eso, todos, me incluyo, nos criamos, quiero decir profesionalmente, diciendo vamos a generar energía y la energía que se vaya por las líneas. Es absolutamente un contrasentido antieconómico y antisocial y antisociopolítico. Generar, ¿se entiende? Entonces, traslademos la inversión acá, traslademos la industria. No es que necesitemos. Cada proyecto va a poder ser. Acá lo que hay que buscar es varios proyectos de 1.000 o 2.000 o 3.000 millones de dólares. Esa sería la idea. Cada proyecto va a generar un desarrollo. No es que vos necesites todo eso. En la medida que uno vaya dándole lugar a mayor conocimiento, mayor capacidad de infraestructura, optimización de los puertos, etcétera, y las capacidades humanas, va a aparecer otros proyectos. de toneladas de hidrógeno y tanto de amoníaco. 32.000 millones de dólares, Vaca Muerta va a invertir este año 9.500 millones más o menos. O sea que estamos hablando de 3 vacas muertas de inversión de oro. La inversión en Neuquén de acá al 2030-2031 va a ser de alrededor de 22.000 millones de dólares por año. Entonces cuando nosotros miramos esto, no es un número tan... Si lo consiguen. No, pero el tema es que el mercado está, Jorge. Comentale eso, Rolando. Alemania y Europa están llamando a licitaciones por la mitad de su demanda de hidrógeno, de derivados del hidrógeno. La mitad la va a tener que producir, la otra mitad no la puede producir, no tiene tierra. A esto te doy un ejemplo concreto que no está en esta presentación, pero es el del parque solar Quilimbay, que sería el que se está trabajando para construir arriba del ex basural de Comodoro. Se viene hablando, por ejemplo, con el Banco Europeo de Desarrollo, que básicamente financia dos tipos de inversiones. Cuestiones que tengan que ver con energías limpias o cuestiones que tengan que ver con comunicaciones. Y los proyectos que financian tienen que estar arriba de 20.000 dólares. No, 20 millones de dólares, te lo dije bien. Y te financia la mitad y el 50% tenés que conseguirlo de otra manera. Pero ¿qué pasa? Esto que te dice Ismael, que es pensar que cada proyecto va a gestionar, es lo mismo, porque la energía, en este sentido, lo que te permite es, un día haces 500 aerogeneradores y otro día, cuando llegaste, le metés 500 más. Y otro día, cuando llegaste, le metiste los 2.000 que hacían falta. Entonces, este tipo de proyectos lo que te permite es ir escalándolos. No es que vos necesitas todo eso de una, como se dice. Si lo tenés, mucho mejor, porque realmente, como dice Ismael, hay muchos bancos a nivel mundial que están financiando esto, o incluso países que están liderando este proceso, porque no les queda otra que conseguir esa energía que necesitan. ¿Me explico? Entonces, es como que más allá de salir a buscarlo, hay alguien que de alguna manera en otro lugar lo está ofreciendo, y eso es lo interesante de esto, ¿no? Me dan un minutito para decir una cosa, ya que estaban muchos representantes del campo. Quiero dejar un mensaje que el expresidente de la Federación o actual presidente lo conoce.
hemos estudiado el tema y analizado y hay que desmentir aquello de que es necesario despoblar los campos para poner energía eólica. Es mentira absoluta de que hay que abandonar los campos. Se ha hecho un grave daño a algunos, más que comunicación, con ese efecto se han alquilado y se han comprado campos para vaciarlos. Eso ha sido realmente muy, muy lastimoso. No, no vale eso, no es verdad, es un error. Y la verdad es que hay que decir que no es necesario porque nos lleva malamente por un mal camino. Gracias, dejamos sí, con respecto a lo que comentaba Ismael del tema de lo digital, ¿sí? Que él hablaba de 5 años, yo creo que la velocidad que está tomando todo lo que es el conocimiento digital, la IA, estamos hablando de 1 año y medio, 2 años. Sí. Y la inversión no es tan compleja de entender. Un chip NVIDIA, que es el que se necesita para hacer funcionar las máquinas que procesan la IA, que tienen capacidad de proceso, vale $50.000. ¿Sí? Y cada uno de esos containers que necesitan energía verde para funcionar, para que sea correcto la forma de hacerlo, ¿sí? Tienen 400 chips de esos. Así que si alguien está dispuesto a invertir en un container que tiene 400 chips que valen $50.000, creo que no es complejo, es dar las condiciones adecuadas para que se dé. Y creo que el tiempo no son 5 años, que es mucho menos. Sí, yo los 5 años, me refería a que desarrollar esos parques, conseguir la inversión, te va a llevar 2 años fácilmente. Entonces, a partir de ahí decía, bueno, después hay que generar, la idea es que se genere el núcleo tecnológico. Y encima tener la baja temperatura, que te, correcto, no lo dije, te elimina la capacidad que, o sea, no necesitas refrigerar. Bueno, gracias Ezequiel, gracias Solange, gracias Ismael. Los despedimos con un fuerte aplauso por sus gran aportes. Gracias.